Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a La Quinta Silla, programa de opinión del canal Univalle TV. Hoy con un tema de palpitante actualidad, las elecciones en Estados Unidos, un conteo que paraliza al mundo. Y para el análisis de este tema, dos invitados muy especiales. En el estudio el profesor Edgar Varela Barrios, rector de Univalle, pero hoy como académico, intelectual y experto en temas de política internacional. Profesor Varela, bienvenido. Muchas gracias, Hildardo, por la invitación y espero pues que podamos tener una buena conversación que sea ilustrativa de este tema. Sin duda. Y desde Barranquilla nos acompaña el profesor e investigador español Alfredo Ramírez Nardis, quien además es especialista en populismos. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer poder acompañarles, un honor poder compartir esta conversación con ustedes. Bueno, profesor Varela, las encuestas daban ganador a Joe Biden por un margen mucho más amplio. ¿Le han sorprendido los resultados? No quiero aparecer de pronosticador ex post, pero realmente yo no creía mucho en las encuestas porque ya se han equivocado muchas veces. Se equivocaron con el Brexit, se equivocaron con el referendo en Colombia para la paz, se equivocaron también con las últimas elecciones presidenciales y también se han equivocado en Estados Unidos y en muchas otras partes, porque las encuestas son una foto del momento y además tienen una característica y es que las personas muchas veces no opinan lo que es políticamente correcto. Entonces hay una especie de voto vergonzante o voto oculto, o de voto privado, el nombre se lo podemos cambiar, en donde el elector que es encuestado le dice al encuestador lo que no va a hacer. Entonces no hay una fiabilidad total en las encuestas y además está el universo de los encuestados. En el caso de los Estados Unidos, la población que vota por Biden o la demócrata de grandes ciudades y urbes, la población o el electorado que vota por los republicanos estaban en muchos pueblos dispersos y entonces a veces la foto de esas regiones dispersas no queda bien registrada en las encuestas y por eso yo preveía, repito, sin pretender ser un mago, que iba a haber una elección bastante reñida, incluso porque Trump en la última etapa de la campaña hizo mítines públicos y fue muy agresivo y Biden fue muy pasivo y en política no puede ser que uno sea muy agresivo y el otro muy pasivo porque el pasivo pierde políticamente. Eso siempre, claro, es una provocación ser tan agresivo, pero sí tenían que haber respondido de manera, a mi juicio, más fuerte, con argumentos, sin caer pues en los discursos tan radicales del trumpismo, pero me parece que el resultado es lo que es, además porque Estados Unidos está muy dividido, polarizado casi totalmente. por la mitad, entre un voto radicalizado por la polarización del republicanismo y también por una opción demócrata que se ha corrido un poco de la derecha al centro derecha, incluso al centro izquierda, con los que apoyan pues a Bernie Sanders. Profesor Ramírez Nardis, ¿es este un plebiscito al populismo, como lo señaló esta semana Amanda Mars, que es la corresponsal del diario El País de España en Estados Unidos? Es una lectura que se le puede dar, pero ni creo que esto sea el fin del populismo, aunque finalmente, como parece, acabe por perder el presidente Donald Trump. Ni creo realmente que sea tanto un episodio final en ninguna historia. Es decir, cuando se analiza el voto de Estados Unidos, generalmente lo solemos hacer desde ópticas extranjeras. Yo como europeo estoy muy acostumbrado que en Europa directamente al votante de Trump se le ridiculiza porque se considera que es una especie de tonto de la América profunda que no es capaz de darse cuenta del personaje al que está votando. Pero la realidad estadounidense es muy compleja. De la misma manera que en estas elecciones ha podido haber un análisis muy maximalista de cómo iba a ser el voto latino, sin darse cuenta que depende del estado en el que nos encontremos, el voto latino actúa de una forma u otra, pues tampoco creo que fuera sensato atribuir lo que ha pasado en estas elecciones a un solo causal y considerar que estas elecciones han sido una especie de plebiscito sobre el populismo. Han sido un plebiscito sobre Donald Trump, eso sí, pero han intervenido multitud de factores. En cualquier caso, si ha sido un plebiscito sobre el populismo, pues en esta ocasión parece que el populismo va a perder, pero ni muchísimo menos la guerra contra el populismo está terminada. Es más, creo que no sería de sorprender que dentro de 4 años volviera a ganar nuevamente un candidato que recogiera la estela dejada por Donald Trump.
Sí, y los invito ahora a ustedes y a los televidentes a ver una nota que hemos preparado a propósito del sistema electoral de los Estados Unidos. Las elecciones para presidente de Estados Unidos se realizan cada 4 años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Antes de la elección general, la mayoría de los candidatos a presidente pasan por una serie de elecciones primarias. Las elecciones primarias se llevan a cabo entre enero y junio antes de las elecciones generales en cada estado y territorio de Estados Unidos, como parte del proceso de nominación. Después de las elecciones primarias y las asambleas de los partidos políticos, la mayoría de ellos realizan convenciones nacionales, durante las cuales lanzan la campaña para las elecciones generales. En estas elecciones, el resultado no depende directamente del voto ciudadano. Los ganadores son determinados por el voto de los electores, quienes son parte del denominado colegio electoral, que está compuesto por 538 integrantes distribuidos todos y cada uno de los estados. La cantidad de cada región depende del número de senadores y representantes. El candidato presidencial que gane en cada estado obtendrá los votos de los electores y el primero en alcanzar la mitad más uno, es decir, 270 votos, será el ganador. El proceso del colegio electoral consiste en la selección y reunión de los electores, donde votan para presidente y vicepresidente, y el escrutinio de los votos electorales por el Congreso. Este año, por la pandemia del COVID-19, la elección presidencial se retrasó. Esto debido al tiempo que lleva contar la gran cantidad de votos por correos emitidos durante esta elección. Por el contrario, en Colombia, el presidente es elegido mediante sufragio directo por la mitad más uno de los votos. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría, se realizará una segunda vuelta en la que participan los dos candidatos con mayor votación en la primera vuelta, y será declarado presidente quien obtenga mayor número de votos. El periodo de presidencia en Colombia también es de 4 años, y el presidente no es reelegible. Bueno, ahí está una breve explicación de este sistema electoral que sigue siendo muy complejo para muchos colombianos, para muchos de quienes siguen estas elecciones en el mundo. Profesor Varela, ¿un sistema que se quedó arcaico después de más de 200 años? Sí, pero yo entiendo que hay que explicarlo históricamente. Estados Unidos se llama Estados Unidos, Unión de Estados, porque 3 estados soberanos, cuando se independizan de Inglaterra en el siglo XVIII, 1776, constituyen una regla en la cual cada uno de ellos mantiene una soberanía electoral, determina que cada uno de ellos crea su propio Congreso, su Cámara de Representantes, su Senado, senados estaduales, y también que tiene unos votos para el colegio electoral que, digamos, se reúne, como ya se ha explicado, y ese mismo mecanismo que surgió en el siglo XVIII continuó, digamos, amplificándose en la medida en que los Estados Unidos de solo 13 estados crece a lo que es hoy, con 52, y se vuelve pues una gran potencia, pero el esquema electoral de elección indirecta a través del colegio electoral se ha mantenido y es realmente inmodificable. Es muy difícil que haya una manera de hacer una asamblea otra vez de los estados fundadores, porque una nación se funda solo una vez, no se funda 2 o 3 veces, y en ese sentido, digamos, es muy difícil modificarlo, es lo que ellos han tenido como regla institucional. Para ellos ha funcionado bien a lo largo del tiempo, no hay una registraduría nacional única, sino que cada estado cuenta los votos, las reglas de conteo, los mecanismos de votación, si se acepta voto anticipado, si se acepta el voto por correo y por cuántos días, varía muchísimo de acuerdo a cada legislatura de estado, y hay tribunales locales que son los que definen este tipo de mecanismo que es bastante complejo, no solo para nosotros, sino para el resto del mundo, porque este es un esquema que tampoco existe en Europa. En Europa pues hay o presidencialismo o parlamentarismo, pero es bastante más semejante al que nosotros tenemos. Así que con esas reglas ellos han jugado sus elecciones y las seguirán haciendo. No veo en el horizonte que pueda darse un cambio que es bastante difícil. Dada la fortaleza, lo transparente que es este sistema, la tradición histórica, profesor Ramírez, ¿usted cómo ve esos ataques que el presidente candidato ha hecho hablando de fraude, generando miedo en torno a un posible robo de las elecciones? ¿Cómo los analiza?
Bueno, eran previsibles. De hecho, él lleva anunciando que reaccionaría así ante una hipotética derrota, no desde que empezó el proceso electoral de este año 2020, sino desde 2016. En 2016, cuando se presentó contra Hillary Clinton, en uno de los debates ya dijo abiertamente que él reconocería el resultado electoral si ganaba, que si perdía ya veríamos si reconocía el resultado electoral. Ahora en 2020 estamos viendo lo que él ya anunció en 2016. De hecho, en estas elecciones hay pocas cosas de las cuales sorprenderse. En el fondo, si somos fríos y nos ponemos al margen de lo que es la acción del momento, todo está sucediendo más o menos como se había previsto. Se había previsto que en un primer momento, en la noche electoral, Donald Trump se pondría por delante en los resultados, porque sus votos mayoritariamente habrían sido emitidos el mismo día de la noche electoral, y se había ya anunciado que en los siguientes días, porque el resultado no estaría de ninguna manera la primera noche, progresivamente se irían cambiando las tornas hasta que en todos los sitios donde aparentemente ganara Trump, pues acabaría ganando Biden, porque la mayoría de sus votos eran por correo y el voto por correo pues tardaría más en recontarse. Todo está pasando en gran medida según estaba previsto. El comportamiento de Trump es un comportamiento que puede resultarnos chocante teniendo en cuenta lo que es la tradición electoral de Estados Unidos. Si lo comparamos, imagínense ustedes, con el año 2000, cuando Al Gore reconoció la derrota en el año 2000 frente a George Bush Jr., cuando tenía más de un motivo y más de dos para resistirse a reconocer esa derrota. Pero es que el comportamiento de Trump es así. Si se analiza la vida del personaje, se analizan sus hechos y posiblemente si ve lo que va a ser su vida a partir de ahora, su vida es más un reality show que cualquier otra cosa. Y ningún reality show puede terminar si no hay un poco de espectáculo, y eso es lo que nos está dando. En el fondo es un personaje, si no fuera por lo dramático de la situación, pero es un personaje muy divertido. Sí, definitivamente. Parece todavía en su antiguo reality show. Bueno, profesor Varela, el miedo es uno de los elementos fundamentales en el populismo. Estos trinos, estas amenazas, estos anuncios de demanda, el castrochavismo. ¿A quiénes le llegó este mensaje en Estados Unidos? Bueno, pues te contesto lo último. El castrochavismo, como muy bien lo dice el profesor Ramírez, es porque los hispanos o los latinos, los hispanos se llaman ellos o los llaman así en Estados Unidos, votan según sus comunidades. En el caso de la Florida hay mucho inmigrante venezolano. Colombiano y cubano. Cubano y colombiano, que son votantes de derecha que resisten la guerrilla y el tema del narcotráfico en Colombia, que resisten el castrismo en Cuba y que obviamente odian a Maduro. Y entonces el fantasma del castrochavismo funcionó bastante bien y el electorado hispano en la Florida le dio la victoria por más de 5 puntos a Trump. Y en algunas otras regiones hay unas terceras y cuartas generaciones de latinos que han emigrado en los años 50, 60, 70, que son muy conservadores, porque los valores latinos, los valores católicos de la familia, de la tradición, del norteamericano, que siendo latino ya lleva 2 o 3 generaciones, tienden a votar con el Partido Republicano, y eso se refleja en los votos. Los latinos urbanos de urbes como como Chicago, Nueva York, California, inmigrantes más recientes que son discriminados, que han sido atacados incluso por el gobierno norteamericano, los Dreamers, ¿no? Todos estos nuevos jóvenes. Las familias separadas. Ellos votan distinto. Entonces sí es cierto lo que dice el profesor Ramírez, el voto latino tampoco es homogéneo, incluso el voto afro. Uno podría suponer que todos los afros están en contra de Trump, pero en su liderazgo político, en el Congreso mismo, hay bancada afro en el Senado y en la Cámara, que es del Partido Republicano. Así que no es blanco y negro, es un panorama muy complejo y que también depende muy bien de las realidades regionales. Sí ha habido muchos cambios, ¿no? En Texas casi gana Biden, de una gran hegemonía que ha tenido el Partido Republicano. Se ha ido perdiendo esa hegemonía y es muy probable que en las siguientes elecciones el Partido Republicano pierda Texas. Y a su vez hay otras regiones que eran demócratas que se han vuelto republicanas. Una de ellas es Michigan, que fue ganada por los republicanos hace 4 años y que hoy está en manos de demócratas, o Wisconsin. Entonces, claro, es un mapa muy complejo. Estados Unidos es un país multinacional gigantesco, ¿no? Tú coges un avión
de Nueva York a Los Ángeles y te gastas casi 6 horas volando, ¿no? Que es como atravesarse todo el continente americano. Es un país con una masa electoral gigantesca. Por Donald Trump votaron 4 millones de votos más en esta elección que en la elección pasada, el 48% de los electores, y por Biden votaron 70 y tantos millones. Es decir, una elección que moviliza 155, 160 millones de votos, que es más que la población de cualquier país de América Latina, excepto Brasil. Así que incluso el dinero que se gastan en la campaña es una cosa estratosférica, de miles de millones de dólares de promoción, de publicidad, de mercadeo político, que es muy sofisticado en los Estados Unidos, el uso del Big Data y de la información a través de las redes sociales para influir la opinión. Son procesos que incluso llegan luego a otros países, que su gran laboratorio hoy son los procesos electorales en los Estados Unidos. Así que no es una realidad simple. Yo concuerdo con el profesor Ramírez en que el populismo no está derrotado. Incluso cuando Trump pierda, ese discurso capturó a casi la mitad de los norteamericanos en una polarización en la que se sabe que no van a cambiar de opinión. Fueron derrotados si Biden confirma su triunfo, pero esa facción va a seguir dominando y ha tomado el republicanismo. Incluso Trump en cierta manera utilizó el partido del Tea Party, el sector más de derecha y vinculado a las sectas religiosas, y ese sector ha arrinconado a la derecha republicana más moderada que habían representado otro tipo de caudillos hace 10 o 15 años, incluso a la que pertenece la propia familia Bush, que digamos no es un alfil directo del trumpismo, al que muchos de ellos ven como un outsider, como alguien que viene de fuera del mundo de los negocios, pero no corresponde al mundo de la política. Si Trump pierde, obviamente, Trump va a ser un actor central en la oposición al gobierno del Partido Demócrata, teniendo en cuenta además que los republicanos van a seguir teniendo el control del Senado tal cual parecen los resultados hasta hoy. Ese es el voto latino o hispano y así se ha distribuido esa opinión entre ellos. Pero profesor Ramírez, en el caso de los americanos, pues hace 4 años fue muy fuerte la clase trabajadora, damnificada un poco por la globalización, que encontraban las promesas de Donald Trump pues una respuesta a lo que estaban buscando. Ahora, ¿cómo lee usted, cómo interpreta ese comportamiento electoral de los americanos? Es que, como decía el doctor, Estados Unidos es un país muy grande y muy complejo. Son 50 elecciones que suceden simultáneamente. Son 50 elecciones por el sistema electoral. Como bien decía Maurice Duverger, el sistema electoral en ocasiones es casi más importante que la propia Constitución. Y después es que son estados que muchos de ellos tienen circunstancias totalmente distintas. Es decir, si usted mira cuál es el estado en el que Biden ha conseguido menos porcentaje de voto, son estados como Wyoming o Dakota del Norte. ¿Por qué? Pues porque son los estados del fracking. Y Biden y su vicepresidenta futura, Kamala Harris, han dicho abiertamente que quieren acabar con el fracking. Es decir, a esa gente le da exactamente igual que Trump sea un machista, que sea un racista, que sea lo que sea. Si les quitan el fracking, se quedan sin comida. Así que van a seguir votando a Trump, aunque Trump mañana salga vestido con el trajecito del Ku Klux Klan. Ahí simplemente es el fracking lo que importa. Pero es que si usted se va a los estados fronterizos con México, a esos estados, toda la política de Trump, del muro, de renegociar el NAFTA, a esos estados les está haciendo daño. Pero es que incluso si va uno en concreto, como es el estado de Arizona, que tradicionalmente es un estado republicano y ahora finalmente parece que se va a volver demócrata, pues ahí hay que valorar una circunstancia muy específica, como el hecho de que el senador histórico de Arizona, que era John McCain, se murió diciendo: por Dios, no voten ustedes a Donald Trump. Y su mujer ha hecho campaña durante todas las elecciones diciendo: por Dios, no voten ustedes a Donald Trump. Es decir, dependiendo del estado en el que nos encontramos unas circunstancias totalmente distintas que explican por qué la gente ha votado o no ha votado a Donald Trump. Las circunstancias que en este año han influido, hace 4 años fueron distintas, dentro de 4 años podrán ser distintas. Como decía el doctor, en muchos estados del sur, como puede ser Texas, se está viviendo progresivamente una transformación étnica de la población con la llegada incesante de inmigrantes hispanos, que inevitablemente está haciendo que cambie el perfil electoral. Pero es que en los estados del norte, el tradicional cinturón del óxido, como puede ser la propia Pensilvania, que ahora todavía está en juego, Michigan, Wyoming, etcétera,
ahí lo que se vivía era una situación de desindustrialización provocada por la globalización. Todo el mundo votó a Donald Trump porque confiaba en que Trump les devolvería sus puestos de trabajo. 4 años más tarde ven que no ha sido tan así y Biden, que es de Pensilvania y que ha hecho gran parte de su carrera defendiendo el voto obrero, pues consigue robarles parte de voto que Hillary Clinton, que se identifica mucho más con las élites de Washington, pues no era capaz de hacer. Es decir, que responder con una frase ¿por qué los estadounidenses votan o no a Trump? Pues es simplificar un país que por su enormidad y por su variedad pues no admite simplicidades de ningún tipo. Lo que yo tengo bastante claro es que si estas elecciones finalmente, como parece, las pierde Donald Trump, pues yo personalmente creo que él abandonará la política, que él se dedicará a hacer caja, que él se dedicará a aparecer en reality shows de televisión, escribir sus memorias, dar conferencias y hacer caja. Porque sinceramente no creo que se metiera en la política para nada más que para hacer dinero. Posiblemente ser elegido presidente de Estados Unidos, al que más sorprendió fue a él. Se ha pasado los 4 años de presidente de los Estados Unidos intentando sacar rédito personal de la posición que ha ocupado y yo creo que ahora simplemente desaparecerá del plano político, lo cual nos dejará un partido republicano que por un lado estará dividido entre los republicanos tradicionales, los republicanos de toda la vida, los que quieren menos Estado, menos impuestos y valores tradicionales, y después, eso sí, unos grupos que podríamos generalizar llamando populistas y que tienen unos intereses más complejos, que durante estos 4 años encarnó Trump y que en el futuro pues no sabemos muy bien quién podría encarnar. Sí, profesor Ramírez, la pandemia sin duda le quitó a Donald Trump, profesor Varela, una de sus banderas políticas más fuertes, una economía viento en popa que mostraba un desempleo más bajo en el último medio siglo. Sin la pandemia, Donald Trump la habría tenido mucho más fácil. Sí, pero yo creo que Trump, no hay que despreciarlo, como dice el profesor Ramírez, hace cosas que razonablemente los politólogos o los analistas no entendemos o no comprendemos. Le voy a dar un ejemplo. Trump se enferma de coronavirus, es contagiado, él y su entorno, se cura, ¿no? Incluso hace que le den medicamentos que a nadie le dan, toma una batería de medicamentos experimentales, entre otros la mayoría, y a los 3 días o 4 vuelve y sale como un campeón, ¿no? Sí, como un ganador. Y dice, soy inmune, lo cual es falso, nadie sabe que sea inmune al coronavirus, hay gente que le ha dado 2 veces, eso no es cierto que alguien adquiere la inmunidad, pero su electorado, eso es un macho alfa, por decirlo en algún término, es como si fuera un ganador y él desafía el tema de la pandemia quitándose la mascarilla, y haciendo que lo mismo hagan sus electores, y uno supondría razonablemente que eso implica una catástrofe electoral y no un resultado tan reñido, porque en la cultura de los Estados Unidos la salud no es lo primero son los negocios, ¿no? La moneda, the money is the first, la moneda, el dinero es lo primero, y el discurso de restablecimiento de la economía funcionó mucho. Yo quiero aquí colocar un ejemplo pequeñito, no sé si el profesor Ramírez lo comparta, y es el caso Bolsonaro. Estuve viendo encuestas la semana anterior y Bolsonaro ha repuntado bastante en la opinión pública en la medida en que el discurso de él, que es el mismo de Trump, de que la economía no se puede paralizar por las restricciones de la pandemia, ha permitido un cierto relanzamiento de algunos sectores y digamos, le ha permitido tener una subida importante en las encuestas, pese al número de muertos, que es el más grande de toda América Latina, y a la tasa de contagios y de personas, que es un fenómeno muy parecido al que tuvo los Estados Unidos. Entonces, este tipo de discursos populistas apelan a la emoción, apelan al sentimiento, apelan a otro tipo de valores que no son los valores razonables de lo políticamente correcto. Y esto no es nuevo. En Italia Berlusconi hacía cosas parecidas hace unos años, ¿cierto? Y lo han hecho otros gobernantes y otros líderes públicos de esta nueva derecha populista que sobre todo hace una puesta en escena de discursos que no son tradicionales y que captura un elector que está agotado de la política tradicional y de la política de los partidos, que desconfía de Washington, por hablar en términos pues norteamericanos, lo que Hillary Clinton representaba, y que recoge el hastío de la gente frente a la democracia liberal o a la democracia representativa. Y es muy peligroso porque en muchas partes del mundo estos populismos de neoderecha, xenófobos,
que colocan la primacía de los intereses económicos, el individualismo, la no solidaridad, tienen bases electorales cada vez más grandes en gente muy resentida o que siente que no queda ganadora con el statu quo y lo rechaza desde la extrema derecha, porque uno tenía la idea de que el statu quo se rechazaba desde perspectivas de izquierda, pero este tipo de políticos como Trump, o por ejemplo, lo que hace Johnson en Inglaterra y el nuevo conservatismo que él lidera, tiene visos de semejanza. Ese es un fenómeno global que se está dando en muchas partes del mundo y yo concuerdo con el profesor Ramírez en que el espacio de Trump alguien lo va a ocupar y con un discurso parecido o tratando, aun cuando la anécdota personal cambie, ahí hay un espacio político y ese espacio político será llenado en el propio Partido Republicano. Profesor Ramírez, en el caso de Donald Trump, esta pandemia definitivamente le restó posibilidades que le habrían permitido de pronto cabalgar en los resultados en estas elecciones. No podemos decirlo con certeza. Parece que sí, pero Estados Unidos, una virtud que tiene en sus elecciones es que a toro pasado, cuando las elecciones ya han pasado, los análisis demoscópicos nos dicen hasta qué votó la señora del quinto y su perrita Lulú y cuáles fueron los motivos. Tarde o temprano lo sabremos, tarde o temprano sabremos si efectivamente hubo ese efecto. Pero a ciencia cierta y como una verdad absoluta, yo creo que a día de hoy sería precipitado decirlo. Pensemos, por ejemplo, en Florida. Florida es un estado esencialmente viejo, aunque aquí desde Latinoamérica muchas veces se mira a Miami con cierta admiración, pero Florida básicamente es el geriátrico de Estados Unidos, a donde van a morirse los abuelos y las abuelas WASP. Y sin embargo ahí ha ganado Trump. En teoría, a quien más daño le está haciendo el coronavirus es a las personas de la tercera edad. En teoría, Florida, todos los viejos deberían haber votado en contra de Trump por considerar que su postura había sido peligrosa para su propia supervivencia vital. Y miren, ahí está Florida ganando. Es decir, ¿que ha influido o no el coronavirus? Pues evidentemente sí que ha influido. Pero yo creo que la mayoría de la gente que votó a Trump ya tenía pensado votar a Trump antes del coronavirus. Y esa mayoría de la gente de Trump ya tenía pensado votar en contra de Trump antes del coronavirus. Es decir, me sorprendería que un trumpista, un votante de Trump, de repente por el coronavirus se haya sorprendido, porque es que básicamente la gestión que ha hecho del coronavirus es idéntica a la que ha hecho en todas las otras áreas de su labor política. Yo, sinceramente, a día de hoy, la influencia del coronavirus es menor de la que le atribuimos. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV hablando de las elecciones de Estados Unidos, un conteo que paraliza al mundo. Unos mensajes de patrocinadores y ya volvemos con la parte final de este análisis. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, programa de opinión dedicado esta noche a hablar de las elecciones en Estados Unidos, un conteo que paraliza al mundo. Profesor Ramírez, la demora en la entrega de estos resultados pues, ha afectado un poco la economía, los mercados han estado nerviosos y ha generado algunas críticas al sistema electoral, pero el mensaje, sin embargo, es que sigue siendo un sistema transparente y un sistema que a pesar de las críticas populistas no tiene tacha, ¿no? Hombre, yo como constitucionalista tengo una gran admiración, entre otros, por un constitucionalista alemán de mediados del siglo XX que se llamaba Karl Lowenstein. Pero hay una cosa en la que diverjo profundamente con él. Karl Lowenstein, en un comentario que a mí siempre me ha resultado muy gracioso de su teoría de la Constitución, decía que el modelo político de Estados Unidos es un desastre total y que si Estados Unidos va bien es porque es un país tan grande y con tan infinidad de recursos que fuera cual fuera el sistema, pues sí iría bien. Yo siempre digo la misma anécdota, que es que cuando nosotros en América Latina o en Europa, con la excepción de Inglaterra, éramos todos monarquías absolutas, ellos ya hacían manuales de derecho constitucional. El Federalista, la obra de Hamilton y Madison, los principales teóricos de los padres fundadores de Estados Unidos, pues es un manual de constitucional escrito a finales del siglo XVIII que tú lo lees hoy en día y todavía te impresiona. El modelo estadounidense puede parecer en muchos aspectos un modelo bastante extraño,
por ejemplo, que un estado como California, que tiene decenas de millones de habitantes, nombre 2 senadores, y que estados minúsculos como Vermont, que apenas tienen unos cientos de miles de habitantes, también nombren 2 senadores, pues parece extraño. Que el que gane la presidencia de Estados Unidos en ocasiones, como pasó en 2016 con el propio Trump, no sea el que más votos obtiene en la suma del voto popular, sino que sea el que más electores obtiene en el colegio electoral de los estados, pues también parece extraño. Y desde luego que la fecha de las elecciones, en vez de ser en un domingo, sea en un martes, en noviembre, y por motivos que derivan de la cosecha y de cómo funcionaba la cosecha en el siglo XVIII, pues eso parece totalmente surrealista en el presente. Pero no hemos de olvidarnos nunca de una cosa. Estados Unidos, junto con Inglaterra, es el único país de todo Occidente que no ha tenido una revolución, que no ha tenido un golpe de Estado, que no ha tenido una dictadura, que no ha tenido ningún evento político sobresaliente, con la excepción de la Guerra Civil estadounidense, en los últimos 300 años. Es decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen, pues algo tendrá el modelo jurídico estadounidense si ha permitido algo que nosotros en Latinoamérica o en Europa no hemos conseguido nunca. Comparen la historia política de Francia, la historia política de Alemania, la de España o la de Colombia. Menos la llegada de los más, prácticamente nos ha pasado de todo. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido totalitarismos, los estadounidenses no. Es un modelo jurídico que tiene muchas cosas extrañas de nuestra perspectiva actual, porque es un modelo antiguo, pero es un modelo que tiene algo muy sólido y casi inaprensible, que es lo que hace tan difícil de entender por muchos observadores, que es el respeto a las costumbres y a la tradición. Es decir, que hay determinadas costumbres constitucionales que simple y llanamente no se pueden violar. Por ejemplo, era muy hasta cierto punto divertido escuchar ayer por la noche a algunos presentadores de la Fox, que es la cadena que ha defendido a capa y espada a Donald Trump durante todos estos años, decir ellos mismos que estaba mal que el presidente de Estados Unidos denunciara sin pruebas que había habido un robo de las elecciones. Ahora pensemos en su equivalente con candidatos y con medios de comunicación colombianos o españoles en una circunstancia similar. ¿Pasaría eso? Estados Unidos tiene multitud de problemas y si nos pusiéramos a debatir sobre ellos no terminaríamos mañana. Pero es un sistema jurídico del que yo creo que en muchos aspectos deberíamos aprender, porque es sólido y porque, repito, junto con Inglaterra es el único país del mundo que lleva 300 años consecutivos de democracia ininterrumpida. Profesor Varela, una mirada a ese modelo político estadounidense. Bueno, yo concuerdo en general con lo que dice el profesor Ramírez. Escuchándolo recordaba viejas lecturas cuando estaba estudiando ciencia política de Alexis de Tocqueville, un noble francés que se va a vivir a Estados Unidos, que lo visita y escribe una obra memorable que es La democracia en América, a mediados del siglo XIX, exaltando ese esquema republicanista norteamericano, el poder local, el poder en los condados, el que elijan a los jueces, el que elijan las autoridades locales, poder de los la estados. Descentralización y la autonomía en el nivel de la vida local, adicional pues a la relación que se establece, digamos, en el plano estadual, en lo que son pues los estados de los Estados Unidos y la diversidad institucional. Yo concuerdo en las costumbres como un valor esencial. Incluso recuerdo, profesor Ramírez, ahora que lo escuchaba, un gran profesor argentino que me imagino usted ha conocido, que es Carlos Santiago Nino, que estudió en Estados Unidos y que hizo un trabajo muy interesante sobre la democracia deliberativa, defendiéndola, oponiéndola a la democracia de participación e inspirándose en toda la fortaleza que los derechos civiles, los derechos individuales, lo que en Estados Unidos llaman libertarianismo, que es una libertad muy centrada del individuo, han estado en el centro. Por eso Estados Unidos es tan importante para la democracia y diría yo, por eso es tan extraño lo que Trump hace, porque lo que Trump hace por buscar ventajismo político es violar con sus discursos reglas no escritas de respeto al sistema electoral y a la democracia procedimental de los Estados Unidos. Además, lo hace el candidato presidente, ¿no? Claro, y además haciéndolo como presidente es absolutamente disruptivo y extraño que el presidente incite a no respetar el orden constitucional y a darle su propia interpretación, como cuando en los debates con Biden, cuando le preguntan por estas facciones de ultraderecha armadas, él les dice que aguarden y esperen.
en vez de condenar el papel de este paramilitarismo de extrema derecha que ha estado en Estados Unidos pues como una suerte de brazo armado del fundamentalismo de los ultrablancos de derecha. Entonces yo creo que Trump es en cierto sentido una anomalía, porque no corresponde a la lógica política de ningún candidato, pero representa mucho de lo que significa la transformación de los valores posmodernos en las sociedades de mercado del siglo XXI, que no son las sociedades de mercado del siglo XX y donde hay mucho agotamiento, como ya lo dije en mi anterior intervención, con el modelo de democracia liberal. Entonces es una democracia que no es liberal en el sentido republicano, es más un discurso de democracia totalitaria, que, repito, ha crecido en muchas partes del mundo, en Europa occidental, sobre todo en los países emergentes, es muy importante, en Hungría, en países como Grecia, e incluso derecha de ese tipo, como el movimiento Vox en España, o el movimiento nacionalista de derecha en Alemania, neonazi, o el que existe en Francia. Entonces, no es un fenómeno exclusivo, tiene sus propias peculiaridades por lo pintoresco del personaje, pero creo que se repetirán muchas veces más. Y repito también lo de Bolsonaro. Bolsonaro es una cosa parecida, es caricaturesco, no es empresario, sino que viene de las fuerzas militares, hace un discurso racista, xenófobo, y los electores lo votan y gana frente al Partido de los Trabajadores por todos los episodios de corrupción. Y no descarto que Bolsonaro pueda presentarse a las elecciones y disputar seriamente la presidencia, pese a ese tipo de discurso, porque representa un universo de agotamiento frente al formato de los partidos políticos tradicionales, incluyendo los partidos de la izquierda ortodoxa como el PT brasilero. Esto pasa, profesor Ramírez, porque en esa polarización tan profunda, el voto, digamos, republicano en Estados Unidos, el voto de Bolsonaro en Brasil, ¿se hace impermeable? Donald ha fagocitado por completo al Partido Republicano. Cuando ya no esté Donald Trump, ¿el Partido Republicano volverá a su lugar tradicional? Pues no lo sé. Como decía Hegel, pues si queremos preguntar sobre el futuro hay que preguntarle a un adivino, no a un académico. Yo he tenido muchas conversaciones últimamente con personas de la derecha sociológicamente más tradicional y yo les decía, ¿cómo es posible que ustedes apoyen a Donald Trump? Es decir, ustedes comparan una figura como la de McCain, que fue candidato a presidente de Estados Unidos en 2008, una figura como la de Mitt Romney, que fue candidato del Partido Republicano a presidente en 2012, los dos perdieron contra Obama, y lo comparan con Trump, y esos dos señores eran dos ejemplos perfectos del Partido Republicano, es decir, de una derecha conservadora, por decirlo así, tradicional, por decirlo así, decente, si me permiten la palabra. Es decir, una derecha que defiende el libre mercado, que defiende la mínima intervención del Estado y que defiende una visión conservadora de las relaciones sociales. Pero Trump aparece prácticamente como una parodia. Es decir, ni siquiera se dirige a lo que son los elementos tradicionales de la ideología conservadora, porque está en el libre comercio. Lo primero que hizo Donald Trump fue renegociar el NAFTA, lo segundo que hizo Donald Trump fue liarse a ponerle aranceles a China. Además, es un aislacionista, no ha continuado la política de expansión de la democracia por la fuerza que practicaba la administración de Bush en seguimiento de las doctrinas del Lipset, sino que lo que pretende es aislar a Estados Unidos. Es decir, Donald Trump se metió en el Partido Republicano como se podía haber metido en el Partido Demócrata. De hecho, él tenía una relación como buen neoyorquino bastante cercana a Chile y a Hillary Clinton, a Bill y a Clinton antes de que empezara su campaña política. Y se metió en el Partido Republicano porque se metió en el Partido Republicano. Pero Donald Trump es una persona que excede tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump no es republicano ni demócrata, Donald Trump es populista. Y el populismo excede tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, tanto a los partidos de izquierdas tradicionales como a los partidos de derechas tradicionales. El populismo es una cosa nueva y Trump es una cosa nueva. Y por eso aplicarle las categorías tradicionales pues no es posible. ¿Qué es lo que define a Trump y qué es lo que define al populismo, ya sea de derechas, ya sea de izquierdas, ya sea en América, ya sea en Europa? Pues por un
Una estructura básica de resentimiento generalizado, de adoración por el líder, de consideración de que existen enemigos irreconciliables y por otro lado, y en su versión más contemporánea, pues el odio, el rechazo, la repulsa a todo lo que tenga que ver con la globalización. El populismo es lo que Karl Popper llamaría la sociedad cerrada. Es decir, yo más que echarle la culpa al Partido Republicano, yo vería al Partido Republicano como una víctima, porque ha sido totalmente fagocitado por un virus interno que se les coló llamado Donald Trump. Sí, hablemos de política internacional, porque con mucho folclore por estos días se dice en Colombia, mire, desde el gobierno hubo funcionarios que le hicieron campaña a Trump y entonces si llega a la presidencia Biden vamos a tener problemas. Y desde Venezuela incluso vimos a Maduro gritando, va a ganar el camarada Biden. Pero ¿en qué puede cambiar la política internacional, profesor Varela, en este caso de países como Colombia, el caso Venezuela, con la llegada de Biden? Bueno, retomo lo que ha dicho el profesor Ramírez. Trump es un aislacionista. Negó el acuerdo de cambio climático en París que ya había sido firmado, que tuvo un proceso de negociación larguísimo de casi 15 años y se lió, como él lo dice, en una disputa por aranceles con China, en la que tiene mucho que perder más Estados Unidos que China, debo decirlo. Creo que si Biden se confirma su victoria, volverán las aguas a su cauce normal y es que Estados Unidos intentará retomar el papel de liderazgo mundial, tendrá una política más de cooperación y de entendimiento con los bloques, con el bloque que representa a China, que es un bloque económico muy importante, también tendrá otro tipo de relación más distante, pero que buscará equilibrarse con Putin y con su gobierno imperial en la antigua Unión Soviética, en Rusia, y también tratará de tener una mejor relación con la comunidad europea. Eso es lo más importante y digamos, el intervencionismo humanitario demoliberal que caracteriza a los Estados Unidos por el republicanismo tradicional de demócratas y de republicanos, republicanismo en el sentido filosófico digo, del Estado de Derecho, será lo que prevalezca frente a la anomalía, digamos, aislacionista de Trump. Creo que eso es lo que ocurrirá y se trabajará en una línea en la que ya venía la última administración Obama, que también fue una línea de continuidad con lo que hizo Bill Clinton. En América Latina, el cambio más importante yo lo percibo en relación con Cuba, porque Cuba, por ser electoralmente tan importante en la Florida, el discurso contra el régimen castrista fue muy fuerte y ellos echaron atrás, el Partido Republicano con Trump, los acuerdos que había hecho Obama, que hizo otra vez embajada, que colocó embajador, que hizo cierta apertura buscando una distensión con el régimen cubano, entre otras cosas muy inteligentes, esperamos el poscastrismo. Raúl Castro está muy viejo, está casi en 80 y tantos años, aun cuando su presidente es más o menos de bolsillo, se esperaría que la nueva generación de líderes comunistas cubanos, si hay una mano tendida de los Estados Unidos, tiendan a algún tipo de acuerdo. Y creo que en el caso de Venezuela, sea los demócratas o sean los republicanos, seguiremos más o menos en lo mismo, porque no se puede decir que los demócratas vayan a apoyar a Maduro o que les parezca válido lo que él está haciendo como régimen político. La condena al modelo de Maduro es bipartidista en los Estados Unidos y creo yo que el gobierno colombiano sí puede tener una pérdida porque algunas de sus fichas, no diría que toda la administración, empezaron a meterse indebidamente en el proceso electoral, poner los huevos en una sola de canasta. los Estados Unidos y realmente yo creo que en la política internacional, si uno es gobernante, tiene que ser respetuoso de los procesos electorales. Quien gane o pierde en México, quien gane o pierde las elecciones en Ecuador, no es nuestro problema, mucho menos quien gane o pierda las elecciones en los Estados Unidos. Así que la neutralidad o el principio de no intervención, que es un viejo principio desde hace muchos años, es una piedra muy importante en la política exterior colombiana que tuvo visos de no ser respetada. El gobierno después dio claridades, incluso el propio embajador de la administración Trump, ¿cierto?, pidió que no hubiera intervención colombiana en el proceso electoral. Eso hay que reconocerlo, va en la línea de que la relación con América Latina es una relación bipartidista. Y yo diría, no sé si el profesor Ramírez lo comparte, que Estados Unidos, no importa quién gobierne, tiene un problema muy serio en América Latina y es la expansión tan grande de China como socio comercial
en América Latina, en países como Perú, la Argentina, el propio Brasil, aquí mismo en Colombia. ¿Quién va a construir el metro de Bogotá? Es una firma china. ¿Quiénes van a tomar las carreras de quinta generación? No sé si usted sabe que la vía Popayán-Santander la van a hacer los chinos, la vía Popayán-Pasto también la van a hacer los chinos, y hay un enorme interés de los chinos en meterse en los negocios y sustituir a los Estados Unidos, y ya la inversión extranjera china es tan o más importante que la de Estados Unidos en toda América Latina como un bloque. Ese es su verdadero problema, el de Estados Unidos frente a la rivalidad emergente de una potencia tan fuerte como es China en lo que resta del siglo XXI. Creo que el bipartidismo y los acuerdos en política exterior, con algunos matices en relación con ciertos conflictos, volverán a ser la regla si Trump se confirma que no es el presidente y si las reclamaciones electorales de los abogados de Trump fracasan y Biden resulta presidente. Además, porque en la Cámara de Representantes los demócratas perdieron votación y la cosa quedó mucho más equilibrada, y ningún tema de fondo se puede sacar en el Congreso de los Estados Unidos hoy, con esta elección que ocurrió hace pocos días sin acuerdos bipartidistas. Profesor Ramírez, su mirada en torno a los posibles cambios en la política internacional, específicamente en América Latina, en un eventual gobierno de Joe Biden. Bueno, lo primero, por supuesto, suscribir todo lo que ha dicho el doctor, en primer lugar. A continuación, decir que, desde luego, lo que habría que negar, en primer lugar, es que Joe Biden vaya a cambiar la política exterior de Estados Unidos hacia una especie de revolución castrochavista. Eso es una fantasía. Es cierto que en el Partido Demócrata hay un ala que es socialista. También es cierto que ellos se llaman a sí mismos socialistas, cuando realmente desde una perspectiva ideológica habría que considerarles más bien socialdemócratas. Es decir, no son socialistas al estilo marxista revolucionario totalitario, sino que son socialistas al estilo de la socialdemocracia europea de la segunda siglo XX. Gente como la senadora Warren o gente como la representante Alexandra Ocasio-Cortez. Esa existencia de ese ala izquierda en el Partido Demócrata ha sido la excusa a la que se ha cogido el Partido Republicano, y de una manera que a mí me resulta bastante surrealista, gran parte de la clase política latinoamericana, para decir que Biden es una especie de Che Guevara de 78 años. Eso es que es casi una broma. O sea, si uno analiza las votaciones de Joe Biden mientras ha sido, es que es el señor gris. Es decir, es posiblemente uno de los 5 o 6 senadores que más centrado ha estado entre las decisiones del Partido Demócrata y de las decisiones del Partido Republicano. Es decir, se podría decir que es un señor muy de derechas para ser del Partido Demócrata y muy de izquierdas para ser del Partido Republicano. Es el perfecto centro. De hecho, la mayoría de los analistas que hablan de él lo que dicen es que su gran pecado es que es un hombre que intenta dejar satisfecho a todos aquellos con los que habla. Es decir, que intenta evitar el conflicto y llegar a acuerdos de la manera más fuerte posible. Durante los 8 años que fue vicepresidente de Obama, lo que intentó y lo que consiguió en muchas ocasiones fue llegar a acuerdos con los republicanos. Y de hecho, amistades políticas con los republicanos. Y muchos de los republicanos que ahora estamos oyendo que critican las salidas de tono de Donald Trump por el robo supuesto de las elecciones, pues es gente que evidentemente tiene ganas de volver a la normalidad y volver a la época en que los demócratas y los republicanos pues más o menos negociaban con cierta fluidez. Decir que Joe Biden es castrochavista es puro surrealismo. Y, por supuesto, comentarios como el de Maduro, pues si no fuera por lo trágico que es para los venezolanos tener a Maduro, pues entran dentro del folclore, o sea, entran dentro de lo risible directamente. ¿Por qué en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo en el que estamos, en Colombia, se dice que Joe Biden es castrochavista o es de extrema izquierda? Pues yo creo que en Latinoamérica hay un síndrome entre determinados grupos de las clases altas que es que se creen que son gringos. Como se ven siendo las clases altas de Estados Unidos y tal, pues se creen que son gringos, y como viajan a Miami, pues se creen que de verdad son estadounidenses. Pero no lo son.
Y no se tienen que olvidar que Donald Trump, cuando dice que los mexicanos son malos, a quien se está refiriendo es a toda Latinoamérica, De ahí hacia no abajo. a los mexicanos. Se está refiriendo de ahí hacia abajo. Donald Trump es un señor que es profundamente racista, considera que todos los que estamos del Río Grande hacia abajo somos poco menos que una raza inferior. Por eso a mí me fascina que en Latinoamérica haya personas que respalden con ese amor a Donald Trump, que es un señor que si les conociera les despreciaría. Y desde luego lo que hemos de reconocer es que vivimos tiempos fascinantes. O sea, que el embajador de Estados Unidos le tenga que decir al gobierno de Colombia, por favor, no se metan en nuestro proceso electoral, eso es muy divertido. Visto con perspectiva histórica, que los americanos estén preocupados porque Colombia interfiera en su proceso electoral es muy divertido. Pero es a lo que nos ha llevado los años de gobierno de Donald Trump. O sea, reuniones de Davos en los que el presidente de China, un país teóricamente comunista, defendía el libre comercio y el representante de Estados Unidos defendía el proteccionismo. Yo, sinceramente, espero y deseo que con la victoria de Joe Biden se vuelva una política exterior, digámoslo así, previsible. No digo ni buena ni mala, digo previsible, que se pueda saber qué va a pasar y que no dependa todo de la improvisación de una persona que ordena lanzamientos de misiles mientras cena con el presidente de China en su finca de Mar-a-Lago, o que decide cesar a cargos públicos a través de tweets. Es decir, Joe Biden no es necesariamente algo bueno, es simplemente volver a la normalidad, poder descansar un poco, tener un poco de tranquilidad después de 4 años de caos. Claro que sí, se nos agota el tiempo, nos quedan 2 minutos para conclusiones, 60 segundos al profesor Varela, 60 segundos al profesor Ramírez. En este interesante debate sobre las elecciones en Estados Unidos, un conteo que paraliza el mundo, profesor Varela. Bueno, me parece muy simpático lo último que dice el profesor Ramírez, Sí, sobre todo divertido. que Biden es el perfecto centro, y me recordaba que aquí en Colombia todos pretenden ser del centro, ¿no? En la izquierda está Petro, que un buen porcentaje del país no lo quiere, en la derecha está el uribismo, y hay 50 candidatos que quieren, o precandidatos que quieren ser Biden, ser el centro perfecto, pero ser el centro perfecto en política es muy difícil, realmente. Sino que se lo pregunten a Fajardo. Sí, es muy difícil llegar al centro, pero Biden, como él lo dice, es una persona equilibrada, un negociador, una persona que le da tranquilidad al bipartidismo norteamericano después del episodio de Trump. Lo que pasa es que yo insisto aquí en que, como lo dijo el propio profesor Ramírez, el episodio del populismo y este tipo de candidatos no desaparece porque uno de ellos desaparezca. Si mañana pierde las elecciones Bolsonaro, para seguir con mi ejemplo brasilero, que es lo más parecido a Estados Unidos, pues eso no significa que ese espectro ideológico y esa manera nueva de hacer política no vaya a existir. De hecho, es un libreto muy atractivo para que muchos se matriculen en él, y lo veremos en los próximos años, incluyendo el caso colombiano, donde estoy seguro que tratará de hacerse algún tipo de adaptación populista de derecha a este tipo de mensajes y de llamados y de convocatorias, porque son efectivos frente a sectores sociales que son muy importantes en términos electorales, y porque además va más allá de la estructura de los partidos. En el caso gringo, los partidos son muy fuertes, en Colombia no. En Colombia los partidos son muy débiles y el populismo de todo tipo tiene un terreno mucho más abonado, que no necesita ni siquiera capturar un partido a partir de firmas o de alguna de estas personerías piratas que avalan a cualquiera, se puede inscribir para la siguiente contienda electoral. Así que el ejemplo y el proceso es muy interesante, incluso para el caso colombiano, viendo hacia el 2022. Como decía el expresidente Uribe, ojo al 2022, ojo al 2022 y al rol de los populismos. Conclusión, profesor Ramírez. Sí, el populismo ha venido para quedarse. El populismo lleva varios años entre nosotros, el populismo ha conseguido éxitos. El éxito más espectacular hasta ahora, por la importancia del Estados Unidos, parece que ahora vamos a tener 4 años de tranquilidad, pero el populismo volverá. No sé si volverá en Estados Unidos dentro de 4 años o dentro de 8, pero volverá. Y el populismo está en muchos países latinoamericanos en este momento, y el populismo está ahora en muchos países europeos en este momento. Y los daños que va a causar el populismo a día de hoy todavía no los hemos visto. Hablaba el doctor del año 2022. En el año 2022 hay elecciones presidenciales en Francia. Si las elecciones presidenciales en Francia se celebraran hoy, Marine Le Pen quedaría primera.
ganaría en primera ronda. Tendría que haber una coalición de todos contra ella en segunda para derrotarla, pero a día de hoy quedaría primera en primera ronda. Es decir, el populismo no es una nube pasajera, el populismo ha venido para estar con nosotros durante una muy buena temporada. Yo personalmente me alegro de que Donald Trump se haya desplazado de la Casa Blanca porque considero que no es un demócrata y considero que es una persona que está frontalmente en contra de todos los elementos del modelo liberal. Pero no hemos ni muchísimo menos de confiarnos ni de pensarnos que la tormenta ha pasado. Ha pasado un pequeño chubasco, pero la tormenta sigue encima de nuestras cabezas. Profesor Ramírez, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Varela, gracias. Muchas gracias por la invitación, por este diálogo tan interesante. Sí, mucho. Creo que aprendieron los televidentes y es una manera distinta de entender lo que está pasando por estos días en Estados Unidos. Hasta aquí La Quinta Silla. Volveremos el próximo lunes, como siempre, de 9 a 10 por Univalle TV. Hasta entonces.